Bueno chicos, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy ya la última clase de la diplomatura en análisis de datos desde cero. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todos, ¿sí? Bueno, primero que nada, felicidades a todos los que llegaron hasta acá, ya llegamos a la última clase, ¿sí? Se hizo bastante larga la diplomatura, pero bien, estamos llegando ya al final, ¿sí? Hoy tenemos una linda clase para dar, para cerrar todo lo que estuvimos viendo durante todos estos, son 2 meses y medio casi que comenzamos, ¿sí? Así que bueno, primero que nada, felicitarlos por haber llegado hasta acá, ¿sí? Hasta esta instancia. Eh, Como siempre decimos, los primeros minutos de todas las clases, siempre para consultas, dudas, preguntas, ¿sí? Lo que nos quieran decir, ¿sí? Los leemos, los escuchamos. ¿Ninguna duda, consulta, pregunta, nada? Parece que estamos bien, entonces. Venimos bien. Sí, Alfredo, te escucho. Perdón, voy a subir el Eh, volumen. Perdón, ahora sí. Ahí se me escucha. Perfecto. Mire, yo tenía una duda, digamos, con respecto a la hora de entregar. Estuve viendo un poquito ahora lo de la clase que va a dar ahora y decía que era sugerible entregar en el archivo XLS, en la planilla Excel. Y el tema es el siguiente. Yo venía trabajando en Power BI, en lo del tema del calendario y las medidas. Pero cuando yo pongo, digamos, quiero mandar con la planilla, es como que se restaura y quedan las tablas originales que No, no, no. Me parece que entendiste mal. No, no, no es así. lo No, no hay que trabajé en su entregar. momento en los entregables, digamos. Usted lo va a poder abrir No, no, bien si cuando... no te preocupes porque no. Me parece que entendiste mal. No hay que entregar nada en Excel. No, no, no. Nosotros estuvimos trabajando con SQL Server, así que lo que vamos a entregar solamente es un Power BI nada más, ¿sí? Pero no te preocupes porque Ajá. justamente la clase del día de hoy, la clase del día de hoy es justamente para eso, para que hablemos sobre el proyecto final. ¿Sí? Yo explicar, hacer un resumen de todo lo que vimos en la diplomatura, mostrar lo que es cómo tienen que entregar el proyecto final. Le voy a mostrar un montón de varios ejemplos de alumnos que ya cursaron conmigo, que estuvieron no acá en la Universidad Nacional de Jujuy, sino en otros lugares. Yo soy profesor de muchos lugares, ¿sí? Les voy a mostrar proyectos finales de alumnos para que ustedes vean cómo, ¿sí? Tienen que hacer la presentación. Pero no, Excel descartalo porque Excel no va, ¿sí? A manera de spoiler, igual como le digo, esta clase, las 2 horas son para hablar todo, pura y exclusivamente del proyecto final, ¿sí? Solamente tienen que entregar un PDF y un PBXI, que es el archivo de Power BI. ¿Sí? No se preocupen, que hoy, las 2 horas, va a estar dedicado a este tema. Y al final, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la incumbencia profesional, lugares donde conseguir trabajo, sueldos, bueno, ya vamos a hablar un poquito de todo eso. Mi sugerencia hacia ustedes que quieren emprender en este nuevo camino, ¿sí? Seguramente también se va a sumar ya, Kevin está ahora un poco retrasado, está con un doctorado que eh, está tomando clases en la Universidad de La Matanza, así que me dijo que le esperemos, que vamos dando la clase, me va a avisar cuando se pueda conectar, y con él vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el tema profesional, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a hacer más adelante. Ahora, como les digo, la clase va a ser pura y exclusivamente para hablar del proyecto final, ¿sí? Pero no, Excel no tiene nada que ver con Excel, no, no va a ser así. Y en todo caso, si tiene que ver algo con Excel, ya les voy a decir qué sería, digamos, pero no se preocupen, que eso lo vamos a hablar hoy. Las 2 horas son para eso. Sí, Silvia, te escucho o te Hola, leo.
Sí, hola profe, buenas noches. Yo tengo una duda yo ya estoy en Power BI, tengo mis datos, mi base de datos es de crímenes en la ciudad de Los Ángeles durante un periodo de tiempo. Tengo datos que tienen que ver con las víctimas y en la columna de edad de la víctima tengo algunas personas que dice cero, o sea, no tiene ninguna edad. Yo quería saber si eso lo dejo como cero, porque yo no sé, digamos, cómo puede llegar a impactar en el gráfico, ¿no? Y también los datos nulos. Yo no sé cómo manejar esos datos a la hora si de dejarlos y eliminarlos, si los elimino, si me impacta en algún punto en la tabla. ¿Cómo dejo esos datos? ¿Los dejo como cero? ¿Los elimino de de la columna? No, no sé qué me aconseja usted. Bueno, muy buena pregunta, Silvia. Bueno, excelente pregunta en realidad, porque eso tiene que ver con la limpieza de los datos. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos la parte de Power BI, yo le dije que uno de lo más costoso era justamente el tratamiento del dataset, poder limpiarlo, poner, dejarlo acorde, armar bien las relaciones? Porque armar el Power BI, los gráficos, es bastante, una vez que tenemos todo normalizado y todo limpio, es bastante sencillo hacerlo, ¿sí? Entonces, esto que te está contando Silvia es algo que seguramente le puede llegar a pasar a la mayoría, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Yo se acuerdan que le había dicho que tenían que tener por lo menos 10.000 registros, ¿se acuerdan? Cuando comenzamos los datasets. ¿Por qué? Bueno, por esto, ¿sí? Obviamente que si Silvia deja los nulos o deja las edades que están en cero, ¿sí? Ese dato no tiene significancia para lo que ella está analizando, pero sí va a tener implicancia cuando haga un gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo aconsejable en esos casos? Cuando nos están faltando datos, es mejor. Si lo podemos conseguir, bueno, bienvenido sea. Pero si no lo podemos conseguir, lo mejor es que lo eliminemos, ¿sí? Que lo saquemos del dataset. Porque a la larga va a hacer que nuestros indicadores se vean afectados, nuestro gráfico se vea afectado en el análisis que tenemos que realizar, ¿sí? Así que yo te sugiero, Silvia, que los que no tienen edad, los nulos con Power Query, ¿sí? Ahí puedes eliminar todos los que son ceros o todos los que son nulos o vacíos. Y tenés la opción ahí para eliminar esos registros. Y imagino que si no son muchos, no va a haber ningún problema, ¿sí? Sí, en Ahora, ¿qué este pasa? caso, Sí, perdón, profe, que me interrumpa. Tengo como 1 millón de filas, casi es bastante grande la base de datos. Por eso le preguntaba. Y también otra consulta pequeñita, disculpe que lo haya interrumpido, pero ¿qué valor tienen los datos vacíos también? Porque algunas veces uno ve datos vacíos y piensa que no significan nada, pero también se puede hacer una lectura de esos datos vacíos, ¿no? O sea, ¿en qué momento es factible eliminarlos y cuándo es factible dejarlos para que también tengan un impacto en lo que yo estoy tratando de explicar en las gráficas? bien. Primero que nada, para ayudarte, ¿vos de cuántos registros, cuántos son la cantidad de registros que tenés vos en tu dataset? Casi 1 millón de Casi un filas. millón. Sí. Bien, ¿y los que están en blanco, cuántos son? ¿O blanco o nulo en la edad? Eh, en la edad, ya le digo porque los tengo acá. Em, no, no son muchos, son unos 100 200. Bueno, mira, ahí estaría un poco la respuesta. Desde 1.000.000 a 100, 200, ¿cuál sería el porcentaje que tendría de impacto sobre ese dataset? ¿Sí? El Y 10% de un poco. millón son 100.000, o sea, sería el 0,1%, ¿sí? Son 100 datos, ¿sí? 0,1%, con lo cual no tiene mucha implicancia. Yo te aconsejo en este caso que lo elimines. Ahora, si vos me decís que el porcentaje del total, no sé, estamos en un 30%, ¿sí? Evidentemente hay algún problema en el dataset o hay algún problema en el sistema que está registrando malos datos. Bueno, ahí sí podríamos hacer un análisis de ese lado. Podríamos agarrar, decir que tratar de calcular el porcentaje de nulos, ¿sí? Y armar un gráfico en donde diga el porcentaje total de datos informados, el porcentaje de datos que están en nulo o en columna de la edad que están en nulo. ¿Para qué? Para tomar decisiones sobre el sistema que está registrando justamente el ingreso de esos datos, porque ahí seguramente hay un problema. Pero en el caso este puntual tuyo, de 1.000.000 a 100 registros, es casi insignificante, con lo cual yo lo que haría es eliminar 100 registros, 100 o 200 registros, y trabajar con lo restante, que vas a tener 900, ¿sí? Vas a tener casi 900.000 registros.
No, Bien, más, ok, 990.000 registros. ¿Sí? Así que yo, bien. en ese caso, como es insignificante la cantidad, siempre ustedes, chicos, traten de hacer el análisis este, ¿sí? Ustedes tienen un total, ¿sí? Lo que está en blanco, en nulo, lo que creen que ustedes que no cuenta, si el porcentaje es menor al 10%, pueden eliminarlo tranquilamente, no va a tener injerencia. Ahora, si ese porcentaje es mayor, y no, ahí sí, porque seguramente van a poder estar ustedes analizando, demostrando que hay algo que está mal en el lugar donde se están registrando esos datos. Generalmente un dataset, nosotros extraemos dataset siempre de qué? De sistemas. Los sistemas son el ingreso de datos, ¿sí? El lugar donde nosotros extraemos los datos, ¿sí? Siempre un sistema por delante. Bueno, si tenemos un 30, un 40% de datos nulos, es porque hay algo dentro del sistema que está mal, ¿sí? Entonces eso sí nos sirve como análisis para poder informar a la era que corresponde. ¿Se entiende? ¿Un poquito? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor, por favor. Bien, chicos, estuvo bueno la consulta de Silvia, muy buena, porque seguramente a más de uno le está pasando esto, ¿sí? Así que bueno, hay que analizarlo desde ese lado, ¿sí? Desde el total de los datos que tenemos. Bien, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta más? Vamos a comenzar entonces con la clase. Como les digo, tenemos una clase bastante linda, bastante interesante, como para dar un cierre a todo lo que venimos aprendiendo y también para hablar un poquito de la analista de datos, del futuro profesional, ¿sí? De las expectativas. Está bastante interesante. Bien, hoy es la última clase. Dice, eso también para que lo tengan en cuenta, como venimos siguiendo un orden, le pusimos clase 15 acá, proyecto final, pero en realidad creo que es la clase número 18 la que estamos dando, porque ¿se acuerdan que hemos dado la clase cero, donde hemos presentado la diplomatura? Hay una clase de importación de datos que hemos dividido en dos, porque, ¿qué pasa? Yo estoy acostumbrado a dar análisis de datos, pero a esta diplomatura, como la armamos en base a experiencias en otros lugares, ¿sí? ¿Qué hice? Esta la armamos nosotros y yo en base a toda la experiencia que tenía, fui agarrando y sacando, poniendo cosas, cambiando, agregando, adelantando, ¿sí? Y yo creo que de la manera que quedó estructurada la diplomatura, para mi manera de pensar, por lo menos yo que me dedico a esto, quedó muy bien y si ustedes van a cursar en algún otro lugar, porque yo doy clases en muchos lugares, si van a cursar en alguna plataforma virtual, alguna plataforma del extranjero, van a ver que no va a tener ninguna el orden que tiene este. Esto es algo que nos costó mucho tiempo, nos llevó mucho tiempo de análisis, poder armar esta estructura, porque a mí me parece que es la estructura acorde para poder enseñar análisis de datos, porque vamos desde una parte de modelado de datos, comenzamos con modelado de datos, aprendemos un poco del lenguaje SQL, que es quien nos permite interpretar o extraer datos. Hicimos dos clases de carga de datos, en ningún lado le van a dar dos clases de carga de datos, porque nosotros qué tenemos que hacer, cargar datos a una base de datos para poder luego graficarla, ¿sí? Entonces, a mí me parecía que eso, también hicimos dos clases de diagrama de entidad relación, que también, si no hacemos un buen modelado, es imposible eh, poder graficar o hacer un análisis concreto, ¿sí? ¿Se imaginan que yo hubiera dicho, porque me ha tocado ver en otros lugares, de decir, bueno, busquen el dataset, bajan el dataset en Excel, normalicen las tablas y las subimos a Power BI? Obviamente que sí, y vas a poder generar gráficos, vas a poder generar indicadores. Ahora, quién te asegura que esos gráficos, que esos indicadores son correctos, están en lo cierto? Que ustedes cuando presenten esa información a sus superiores, en su trabajo, en donde sea, eso está bien, ¿sí? ¿Quién les asegura? Entonces, por eso, esta diplomatura fue estructurada aprendiendo los conceptos de modelado de base de datos, aprendiendo conceptos básicos de base de datos, para que justamente los conceptos principales de relaciones, primary key, foreign key, relaciones de uno a uno, uno a mucho, muchos a muchos, justamente para que cuando ustedes lleguen a esta etapa de poder graficar, armar su tablero, ¿sí? Ya los datos los tengan normalizados, los tengan limpios, los tengan bien relacionados, bien segmentados,
Entonces, la información que ustedes van a obtener en ese tablero, ¿sí? Va a ser fidedigna, o sea, va a representar realmente lo que quieren mostrar, ¿sí? Y en eso yo conozco, porque como les digo, me dedico hace mucho tiempo a esto, he visto muchos tableros en donde no se tienen o no enseñan el concepto básico de modelado de datos, ¿sí? Entonces, obviamente, armar un dashboard desde un Excel es bastante sencillo, pero nadie garantiza que esos datos realmente estén representando lo que uno quiere mostrar o el análisis que uno quiere realizar, ¿sí? Así que por eso a mí me parece que el armado de esta diplomatura, eh, a mi manera de ver, fue lo mejor que tuvo, como les digo, porque creo que nadie, porque si van a tomar un curso, me parece que le van a dar uno de base de datos para hacer modelado, y después van a tener que hacer el de Power BI, que van a hacer con Excel, para gráficos, segmentación y ese tipo de cosas, pero acá lo que hicimos fue reunir las dos y hacer una parte de modelado, que me parece que es la base, y la otra que es solamente conectar y empezar a graficar y armar los indicadores, que eso, la herramienta Power BI, ustedes que todos que la están utilizando, están trabajando con ella, vieron que es bastante sencillo poder hacer, poder manejarla, ¿sí? Pero si no tenemos los conceptos básicos de base de datos, nunca vamos a poder armar un buen dashboard. Sí van a poder armar dashboards lindos, que sean bonitos, pero no interesa eso. Aparte de eso, que es lo que interesa, lo que ustedes están representando, lo que están mostrando, ¿sí? Porque se imaginan la vergüenza que pueden llegar a pasar si ustedes hacen unos tableros hermosos con una paleta de colores, con iconos, con botones, con animación, todo perfecto. Pero cuando van a presentarla, van a exponer, están, no sé, dando un indicador de el total de ventas, no sé, en la provincia de Córdoba fue el 80%, el 20, el 15 en Buenos Aires y el 5 en Mendoza, por decir, ¿sí? Y está el dueño de la empresa y dice, no, si mi mayor porcentaje de ingresos son los de Buenos Aires, no de Córdoba, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, si ustedes arman desde un Excel, seguramente pueden llegar a tener esos errores en los indicadores o en la presentación de los gráficos. Pero haciendo un buen diagrama de entidad-relación, armando bien las tablas, armando bien un buen diseño de tabla, una buena normalización, eso nunca les va a ocurrir, ¿sí? La información que ustedes muestren es la que va a estar segmentada, la que va a estar bajada en el dataset, ¿sí? Así que, bueno, en ese sentido, para mí, todas las primeras clases fue muy valiosa para que puedan tener esa base. Hoy, en la clase de proyecto final, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de las metodologías que estuvimos trabajando. Muchas veces, clase por clase, nosotros fuimos trabajando un tema, fuimos enseñando cómo hacer cada cosa, pero no le dimos un nombre, el nombre en el que se llama, cuando ustedes se pongan a leer, si quieran leer un libro, o si van a una clase en algún lugar, que escuchen algún podcast, ven algún video. Cada cosa que estuvimos viendo tiene su metodología, ¿sí? Hemos empleado metodologías, capaz que yo no las nombré porque siempre las dejo para el final, porque me gusta más que hagamos la parte práctica, que se aprenda, que puedan entender lo que están haciendo, y ahora sí vamos a enmascarar todo, digamos, reunir todo eso en una metodología que en realidad, estuvimos utilizando varias metodologías, y hoy vamos a conocer su nombre y el por qué hacíamos cada cosa, cada una de estas cosas que estuvimos haciendo a lo largo de la diplomatura. Por eso esta última clase es donde quiero que hagamos un repaso general, veamos bien por qué hicimos cada cosa, cuál fue la metodología que implementamos y qué es lo que estamos obteniendo como resultado. Bien, en esta diplomatura estuvimos aprendiendo más que nada, bueno, comenzamos armando un proyecto, ¿sí? Fuimos armando un proyecto desde cero. En realidad ya el buscar el dataset, el armar el diagrama de relación, el armar las bases de datos, el luego conectarlo a Power BI, empezar a armar los indicadores, empezar a armar el make-up, empezar a armar los gráficos, todo eso es parte de un proyecto, ¿sí? Así que cada uno de ustedes estuvo, desde el momento que empezó a elegir su dataset, estuvo armando un proyecto personal, ¿sí? Y que seguramente le va a quedar como portfolio para el día que se quieran postular o presentar a algún lugar de trabajo. Ah, yo hice una diplomatura que me dieron en la Universidad Nacional de Jujuy, yo hice, este es mi proyecto final. Entonces, mostrar ese portfolio va a servir de mucha ayuda para el reclutador, para el que está mirando, está analizando lo que ustedes saben, ¿sí? Después hicimos selección de datos, buscamos el dataset adecuado, una temática que nos gustaba, empezamos a
a buscar, ¿sí? Cada uno eligió, ¿sí? Cada uno armó una hipótesis diciendo, bueno, yo de este dataset yo quiero obtener esto, quiero analizar esto, quiero ver esto, ¿sí? Quiero llegar a la conclusión esta. Bueno, también todos se fueron a número uno, trabajaron todo eso, ¿sí? ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos en este diplomatura? Bueno, primero que nada, vimos todo lo que es modelado de base de datos. Trabajamos con SQL Server para armar la base de datos, para armar las tablas, para que pueda cargar los datos, ¿sí? Y luego usamos Power BI para poder graficar, poder conectar a nuestra base de datos y poder graficar, hacer nuestro tablero, ¿sí? También puede ser porque todos trabajamos todos, la mayoría descargó su dataset en Excel o en CSV, ¿sí? Y ahí seguramente también estuvo trabajando un poco en Excel, dividiendo, normalizando, segmentando las tablas, así que por eso también pusimos ahí Excel, porque en realidad estuvimos haciendo una base de esa manera. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Repasar puntos claves del proyecto final, ¿sí? Compartir experiencias y dudas con respecto al desarrollo del proyecto. Hoy vamos a hablar, como le digo, primero vamos a hacer un marco teórico de todo lo que estuvimos viendo, le vamos a dar un nombre a las metodologías que hemos estado utilizando, y luego vamos a hablar pura y exclusivamente del proyecto final y de lo que ustedes tienen que lograr terminar y entregar para aprobar esta diplomatura. Metodologías de trabajo en análisis de datos, ¿sí? Y a esto me refería cuando vamos a hacer un repaso general de todo lo que vimos. Miren, primero que nada, nosotros utilizamos una metodología muy conocida en el ámbito de los sistemas y en el ámbito más que nada de los datos, que se llama método de cascada. ¿Y por qué utilizamos este método de cascada? Porque el método de cascada se trata de, este es el comienzo, ¿sí? Lo que está en verde, y terminamos acá en rosado, ¿sí? ¿Qué hicimos? Hicimos un relevamiento inicial, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, bueno, perfecto, acá hay un montón de páginas, les di incluso un PDF ahí con un montón de páginas donde hay datasets, vayan y busquen ahí el dataset que les interese, ¿sí? El que quieran trabajar, el que quieran investigar, ¿sí? Les di unas características, bueno, tiene que tener hasta 10 columnas, tiene que tener hasta 100.000 creo que le había dicho, 100.000 registros, ¿no? Sí, 100.000 registros creo que le había dicho, ¿sí? Bueno, tiene que tener datos cuantitativos, cualitativos, un campo fecha, bueno, a eso le llamábamos un relevamiento inicial, porque ustedes empezaron a mirar, a buscar y a ver qué es lo que querían trabajar, ¿sí? Luego empezamos con el relevamiento de datos, en donde ya empezamos realmente a ver, como les decía yo, las cualidades, empezamos a ver si ahí teníamos datos cuantitativos, si teníamos datos cualitativos, si teníamos campo fecha, como empezamos ya a aprender sobre qué es una PK, qué es una foreign key, las relaciones que podemos llegar a tener, ya empezamos a mirar el dataset de otra manera, empezamos a buscar esa PK, cuál podría ser la PK, cómo podemos empezar a segmentar esta información, ¿sí? Cómo podemos normalizar, ¿se acuerdan cuando vimos normalización? Cómo podemos agarrar para empezar a segmentar este dataset que, no sé, por ahí tenía 15, 20 columnas, y empezar a segmentar y hacerla y dividirla en 3, 4 o 5 tablas, depende de lo que ustedes cómo la hayan normalizado, cada uno a su dataset, ¿sí? Empezamos a hacer este relevamiento de datos con conocimientos que empezamos a implementar yo empecé a darles en esta diplomatura los conceptos básicos de base de datos, ¿sí? Primary key, foreign key, relaciones, tablas, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer ese relevamiento de datos. Luego, una vez que ya más o menos habíamos armado nuestro diagrama de entidad relación, pudimos relacionar nuestras tablas, ya estaban segmentadas, estaban normalizadas, empezamos ¿con qué? A trabajar con, en este caso, con SQL Server. Y empezamos a estudiar algunas consultas en lenguaje SQL, empezamos a hacer ejercicios con lenguaje SQL, ¿sí? Eso ya lo podemos llamar como transformación de datos, ¿sí? Empezamos a utilizar funciones, a utilizar comandos de SQL para poder determinar, empezar a transformar, a meternos en nuestro dataset y empezar a conocerlo, empezar a poder obtener respuestas a algunas preguntas, no sé, cantidad, si teníamos alumnos, cantidad de alumnos, cantidad de docentes, alumnos por carrera, ¿sí? En el ejemplo que le dimos de academia, ahí
hacíamos justamente toda esta transformación de datos y después seguramente cada uno estuvo haciendo con su dataset, trabajando con su base de datos y tratando de buscar, de mirar, de generar estos pequeños informes, ¿sí? Que lo que nos permite es conocer los datos que tenemos en nuestro dataset. ¿Sí? Luego empezamos a hacer la carga de datos. ¿Sí? ¿Cómo hicimos la carga de datos? Justamente trabajamos con Integration Services, es una herramienta que tiene SQL Server para la carga de datos. ¿Se acuerdan que hicimos el exportar? Teníamos como origen de datos nuestro Excel o CSV o puede ser TXT, ¿sí? O agarrábamos como origen de datos y lo levantábamos a SQL Server, a las tablas que previamente habíamos armado con lenguaje SQL, ¿sí? Bueno, eso le llamamos carga de datos. Para los que no conocen, la carga de datos le hicieron con Integration Services. Así se llama el wizard que tiene SQL Server. Bueno, esa herramienta se llama Integration Services y me permite justamente cargar datos de diferentes orígenes de datos, ¿sí? O de diferentes fuentes de datos a una base de datos que hemos creado previamente con lenguaje SQL. Hemos creado la base de datos, hemos creado las tablas. Bien, hasta ahí hemos llegado con todo lo que tenía que ver el modelado de datos más SQL más el uso de SQL Server, ¿sí? E Integration Services para la carga de datos. Después de eso empezamos, ¿se acuerdan que vimos una clase en donde vimos una clase de gráficos, ¿sí? Los errores más comunes en gráficos, y los gráficos para qué servían cada uno de ellos, vimos también paleta de colores, había una página para sacar iconos, bueno. Eso es para empezar a hacer la creación de gráficos, para empezar a pensar también qué es lo que nos gustaría mostrar, qué es lo que nos gustaría ver, ¿sí? Y con esa misma temática ya empezamos a trabajar en Power BI, ¿sí? Y también empezando a trabajar con el diseño. ¿Se acuerdan cuando vimos Makeup? Makeup es tratar de hacer una maqueta de lo que nos gustaría mostrar, cómo nos gustaría que nuestro tablero quede, ¿sí? Empezamos a ver, habían páginas que les pasé para que cada uno busque, ¿sí? Busque tableros de infografía, busque análisis dashboard o tableros analíticos, ¿sí? Estratégicos, bueno, vimos esos tres principales, empezamos a buscar, hicimos una clase que trabajamos en grupo, ¿sí? Después presentamos, bueno, ¿todo eso para qué? Para empezar a conocer cómo estaban armados los dashboards, ¿sí? Y cómo podíamos nosotros empezar a trabajar con nuestro make-up de tablero, con nuestra maqueta de tablero, para empezar a trabajar ya con Power BI, ¿sí? Luego vimos Power BI y en Power BI ya empezamos a generar indicadores, a crear gráficos, ¿sí? A armar tabla calendario, a armar tabla de medidas, empezamos a utilizar funciones DAX para generar esos indicadores, ¿sí? Todo eso lo empezamos a ver en Power BI, ¿sí? Y forma parte de esto que está en amarillo, que es creación de gráficos y diseño. Por último, ¿sí? Cuando un analista de datos recorre todos estos pasos que ustedes recorrieron acá en la diplomatura, y al final llegan a la rosado, que está ahí como rosado, que es la publicación, ¿sí? Ustedes cuando al día de mañana si trabajan como analista de datos, van a publicar el trabajo o el tablero que han realizado, ¿sí? Bueno, acá la publicación en esta diplomatura va a ser la presentación de su proyecto final, ¿sí? Esa va a ser su publicación. Ustedes van a publicar su trabajo a mí, ¿sí? En este caso, el cual va a analizar, va a mirar que cumpla con todo lo requerido y le va a dar una nota final de aprobación, en este caso de la diplomatura. Pero en la vida real, lo que van a hacer ustedes es publicar su dashboard, su tablero, y presentarlo a quien se lo haya pedido. Ya sean los dueños. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una pirámide? ¿Se acuerdan o no? Teníamos una pirámide y decíamos que nosotros los analistas de datos podíamos trabajar para tres niveles, ¿sí? ¿Se acuerdan eso o no? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? La base, ¿cómo se llamaba? Hacíamos un análisis que es operativo, muy bien, Katy. Un análisis operativo primero, ¿sí? Que era para los empleados, ¿sí? Analizamos el comportamiento o el trabajo de los empleados. Luego hacíamos, ¿sí? Un análisis táctico. El táctico es el intermedio de la pirámide. ¿Y ese intermedio para quién eran? Era un análisis para quién, para los supervisores, coordinadores, los que tienen personal a cargo, ¿sí? Podíamos hacer un análisis para ellos. Y el último era el análisis estratégico. Y el análisis estratégico, que estaba en la punta,
¿Para quién era? Era el análisis que estábamos realizando para los gerentes, dueños de empresa, presidente de la empresa, ¿sí? Los que toman la decisión general de todos, ¿sí? De hacia dónde va la empresa, ¿sí? Entonces, teníamos esos tres tipos de análisis. Bueno, cuando llegamos a esta parte de publicación, nosotros vamos a publicar nuestro tablero para estos diferentes tipos de análisis. Eh, operativo, táctico o estratégico, ¿sí? Y va a estar orientado para estos tres niveles. Dependiendo de ese nivel, uno va a publicar y lo va a presentar, ¿sí? Esto es la implementación del método en cascada. Hice un pequeño resumen de todo lo que fuimos haciendo. Y nosotros acá, esto es lo que hace un analista de datos en la vida real el día que ustedes lleguen a trabajar. Y si hay alguno que trabaja, se dedica a esto, va a ver que esto que le estoy comentando es lo que hace todos los días, ¿sí? Entonces, acá en la diplomatura fue justamente lo que hicimos. Comenzamos con esto, con la parte verde, fuimos a la lila, estamos ahora transitando la amarilla, porque me imagino que cada uno de ustedes está trabajando con sus tableros en Power BI, armando sus gráficos, armando sus indicadores, ¿sí? Y vamos a llegar ahora a la publicación, ¿sí? Ya le voy a dar la fecha límite para la presentación. Bueno, ustedes van a hacer una publicación, en este caso va a ser hacia mí, ¿sí? Como docente para poder aprobar. El día de mañana lo harán para el nivel operativo, táctico o estratégico. Acá un poquito de los que le acabo de comentar, pero vamos a ser un poquito más exhaustivos, ¿sí? El reglamento inicial, como decía, es conocer el modelo de negocio, identificar qué es lo que quiere el usuario, ¿sí? Eso también es muy importante. Ustedes cuando sean analistas de datos, lo primero que deben de hacer es tratar de consultar, de ver qué es lo que quiere el nivel operativo, táctico o estratégico. ¿Qué es lo que quiere cada uno? ¿Qué es lo que quieren identificar? ¿Qué es lo que quieren conocer? ¿Qué es lo que quieren saber de la empresa? ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo pregunten en el reglamento inicial, ¿sí? Porque en función a eso, ustedes van a trabajar, ¿sí? Y en función a lo que ellos les pida, ustedes van a poder explicar al usuario qué se puede hacer y qué no con la tecnología que tienen disponible, ¿sí? Porque generalmente en el nivel estratégico, ¿sí? Los gerentes, los presidentes por ahí piden imposibles, ¿sí? Y hay cosas que no podemos, ¿sí? He escuchado por ahí, he escuchado por ahí solicitar que quieren saber la ganancia neta que van a tener de acá a 10 años. También podemos llegar a predecir algo, ¿sí? Es más, con la ciencia de datos se predice un poco más, pero no creo que a 10 años, ¿sí? A lo sumo a uno, ¿sí? A dos. ¿Sí? Bueno, por eso hay que, claro, por eso hay que saber también explicarle al usuario qué es lo que uno puede hacer con lo que tiene, ¿sí? Bien. Luego pasamos al relevamiento de datos, ¿sí? Conocer si los datos están disponibles, identificar la ubicación de los datos, saber dónde vamos a ir a buscar esos datos y reconocer si las fuentes son internas o externas y si se pueden integrar, ¿sí? Hemos visto acá que podemos manejar diferentes tipos de datos, ¿sí? En definitiva, el dato es el mismo, solo que está expresado en formatos diferentes, nada más, pero el dato es el mismo. Esto es la parte inicial. Después, cuando ya empezamos a trabajar con el SQL Server, que es la parte amarilla, ¿sí? Perdón, el lila, ¿qué hacemos ya? Empezamos a transformar esos datos. En este caso, sí, la consulta SQL la van a utilizar siempre. Eso seguro que sí. Ahora, el motor puede ser otro. Acá utilizamos SQL Server, porque se lleva bien con Power BI, porque es de la misma empresa. Pero podrían haber trabajado con MySQL, podrían haber trabajado con PostgreSQL, podrían haber trabajado con Oracle, ¿sí? Eso es indistinto, con MariaDB. Eso es indistinto el motor de base de datos. Lo que ustedes tienen que conocer como analista de datos es lenguaje SQL. Yo les dije que es lo básico, ¿sí? Cuando el requisito básico para trabajar como analista de datos va a ser que conozcan el lenguaje SQL, ¿sí? Que puedan hacer consultas, que puedan generar informes de cualquier base de datos, ¿sí? Así que el lenguaje SQL es universal y es lo que ustedes tienen que aprender, ¿sí? ¿Y ahí qué hicimos? Utilizamos sentencias como join, unión, funciones de agregación, funciones escalares, ¿sí? Empezamos a validar datos con reportes, empezamos a armar reportes, ¿sí? Bueno,
Empezamos a contestar, ¿se acuerdan que hicimos varios ejercicios en donde contestábamos preguntas, habían consignas y contestábamos esa pregunta con el lenguaje SQL haciendo los informes? Bien, después, ¿qué pasa? Con el mismo, en este caso con SQL Server, acá en la diplomatura, con la herramienta Integration Services, empezamos a cargar los datos a la base de datos. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Creamos una base de datos, creamos las tablas y después empezamos a cargar datos con esta herramienta de Integration Services, o también lo podemos haber hecho con el lenguaje SQL, ¿sí? El día de mañana, esto fue en la diplomatura, el día de mañana ustedes van a poder utilizar lo mismo o van a poder utilizar hay otras herramientas también. Es más, cada motor tiene su herramienta, MySQL tiene su herramienta, Oracle tiene su herramienta. Y si no, herramientas externas como por ejemplo Pentaho. Pentaho es una herramienta que te permite hacer carga de datos a diferentes tipos de motores de base de datos. Depende del lugar donde trabajen, seguramente habrá una herramienta, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Ustedes van a tener que armar la base de datos, van a tener que armar la tabla, van a tener que definir las columnas, el tipo de datos de cada columna y después importar los datos. O sea, el mecanismo es exactamente el mismo, las herramientas pueden llegar a cambiar, pero el mecanismo va a ser el mismo, con lo cual lo van a poder hacer sin ningún problema. Después entramos al mundo Power BI, el mundo storytelling, tratar de contar una historia con gráficos, ¿sí? Empezamos a ver todo lo que tiene que ver con infografías, dashboard analíticos, dashboard estratégicos, ¿sí? Empezamos a entrar en este mundo de Power BI, para qué sirve Power BI, cómo tenemos que estructurar los datos en Power BI, cómo tenemos que empezar a armar, cómo podemos hacer limpieza de datos con Power Query, cómo podemos empezar a diseñar nuestro tablero, cómo empezamos a generar indicadores con funciones DAX, ¿sí? Armamos una tabla calendario, ahora nuestra tabla de medidas. Todo lo que aprendimos en Power BI, ¿sí? Está en esta parte en amarillo, ¿sí? En donde empezamos a crear gráficos, empezamos a hacer un diseño del tablero, tratamos de crear ese storytelling, ¿sí? Diciendo, bueno, con estos gráficos, yo voy a tratar de contar una historia, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que vimos en estas últimas clases con Power BI, ¿sí? Y como les decía, por último es la publicación, esta es la última parte, el modelo de método de cascada, en donde nosotros publicamos lo que hemos realizado, ¿sí? Esta publicación, el día de mañana, ustedes la van a publicar, van a generar un enlace y el tablero va a quedar disponible para que ustedes darán acceso a los que correspondan ver ese tablero y esas personas podrán entrar desde su computadora, pueden entrar de una tablet, pueden entrar en el celular y pueden entrar a esa URL y ver el tablero que ustedes han publicado, ¿sí? En este caso, ¿qué van a hacer en la diplomatura? Lo van a publicar hacia mí, me van a presentar a mí su tablero, su trabajo final, y yo lo evaluaré y le daré una devolución con una nota. Y ahí quedarán aprobados y obtendrán el certificado de análisis de datos, ¿sí? De la Universidad Nacional de Jujuy. Bien. Chicos, ¿hasta ahí se entiende? ¿Se entiende un poquito este método de cascada que es el que trabajamos? Estuvimos trabajando sin darnos cuenta, tal vez desde el día cero de la diplomatura, desde la clase cero. ¿Se entiende o no? Excelente. Bien, bien. Bueno, sigamos. Siempre en sistemas, seguramente los que estudian sistemas, tienen una profesión de sistema, porque sé que hay muchos analistas, hay muchos licenciados, hay muchos ingenieros, y hay muchos que están estudiando también carreras en sistemas, saben que siempre trabajamos con metodología ágil, ¿sí? Es lo último, es lo que está de moda, es lo que está en auge para poder crear y diseñar sistemas. Bueno, en el mundo de datos no escapa, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? También se trabaja con metodologías ágiles, ¿sí? Y la metodología que hemos implementado desde el día cero, otra vez le voy a decir, desde el día cero de la diplomatura hasta el día de hoy, ¿sí? Es la metodología Sprint, ¿sí? Nosotros hemos utilizado la metodología Sprint para poder armar nuestro proyecto. ¿Por qué? Fíjense, yo también acá les dejé los colores, los mismos colores que utilizamos en el método de cascada, ¿sí? Verde, hicimos un relevamiento de datos. O sea, cada uno eligió, buscó su dataset,
lo relevó, lo miró, ¿sí? Lo entendió, vio lo que tenía, lo limpió, lo normalizó, lo segmentó, lo limpió. Después vino, hizo la extracción y transformación y carga. ¿Qué pasa? Extraemos esos datos, lo transformamos, cambiamos, limpiamos y lo cargamos a nuestra base de datos. ¿Sí? Después, en amarillo, empezamos la parte de Power BI donde graficamos, diseñamos nuestro tablero, empezamos a hacer gráficos, indicadores, ¿sí? Y por último, la publicación. Esta metodología se llama Sprint, si la llegan a leer, a buscar después, ¿sí? La metodología se llama Sprint y justamente cumple con estos 4 pasos, que es lo que hicimos nosotros: relevamiento de datos, extracción, transformación y carga de datos, gráficos y diseño, y por último, publicación. ¿Sí? Le llamamos metodología Sprint. Para recordar, este enfoque de desarrollo iterativo facilita la mejora continua y ayuda a una organización a adaptarse más rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y a los objetivos de la organización. ¿Sí? Esto más que nada. Eh, Bien, ahí pregunta Federico, Silvia, ¿sí? Si deberían aprender el lenguaje Python para enriquecer más el uso de Power BI. Buena pregunta y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el lenguaje Python está dedicado casi, te diría con exclusividad, al mundo de la ciencia de datos, ¿sí? Que es diferente a lo del análisis de datos, ¿sí? Para analizar datos, con que ustedes sepan lenguaje SQL, sepan los conceptos básicos de modelado de base de datos, creación de base de datos, tabla, diagrama de relación, o sea, lo que vimos en la diplomatura, más el uso de Power BI, es más que suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje de programación, ¿sí? Es un lenguaje de programación que se utiliza para armar modelos predictivos, ¿sí? Y los modelos predictivos son los que predicen lo que va a pasar. Y esos modelos se utilizan en la ciencia de datos, no en el análisis de datos, ¿sí? En la ciencia de datos, el lenguaje principal que deben saber es Python y después R. ¿Por qué? Porque R es un lenguaje para trabajar con datos estadísticos, ¿sí? Para trabajar con todos conceptos estadísticos, mediana, moda, ¿sí? Eh, población, muestra, eh, eh, medida de tendencia, no me sale el nombre ahora, eh, son todos conceptos estadísticos que se trabajan con lenguaje R, ¿sí? Como digo, pero no para análisis de datos. Yo creo que con lo que vimos acá en la diplomatura, solo puliendo algunas cosas, es más que suficiente para trabajar con análisis de datos, ¿sí? Lo otro es más, se utiliza mucho para tener, eso me decía eso Sonia, tendencia central, ahí me entendió Sonia, ¿sí? Tendencia central es lo que se utiliza para el lenguaje R, ¿sí? Esos lenguajes, tanto R como Python, son para ciencia de datos, ¿sí? Eh, no les prometo nada. ¿Se acuerdan cuando los que ya cursaron la primera diplomatura, que era la de base de datos? ¿Se acuerdan que hicimos 2 cortes? Y yo dije, bueno, voy a tratar, me voy a organizar con los tiempos y voy a tratar de armarle el análisis de datos para el año. Bueno, llegó el análisis de datos, demoró, pero llegó, la pudimos armar, está acá. Y el otro objetivo, como le digo, no para este año, seguramente para el 2026, si todo sale bien, si todo está bien, ¿sí? Si Dios nos da salud, vamos a tratar de armar la de ciencia de datos, ¿sí? Ciencia de datos también viene de la mano de todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Nosotros acá en Base de Datos Unju hemos hecho, como le digo, todo lo que es base de datos, lo que es análisis de datos, y vamos a tratar de llegar a la ciencia de datos. Es un poco más complejo porque no solamente voy a estar yo, ahí tengo que tratar de buscar gente que sepa, que profesores de estadística para que nos ayuden, ¿sí? A unos programadores de Python y R, ¿sí? Yo puedo dar toda la parte, todo el marco teórico, puedo dar parte de la práctica, pero está bueno porque la ciencia de datos se trabaja en equipo, ¿sí? No es uno solo, ¿sí? Es en equipo y vamos a necesitar un estadístico, ¿sí? Un licenciado en estadística, un profesor de estadística, vamos a necesitar un programador en Python R, y vamos a necesitar una persona como yo que se dedica como hace mucho tiempo a la parte de datos y puede estructurar y armar todo, ¿sí? Y es una diplomatura o estamos terminando ahora con Mavi también una especialización, con lo cual vamos a poder sacar seguramente
un programa de perfeccionamiento a nivel ya de especialización en la universidad, ¿sí? Para gente que tenga título de grado. Y ahí ya, como les digo, es armar algo de ciencia de datos ya no es tan sencillo porque por lo menos vamos a requerir de 4 o 5 meses hasta 6 meses, le diría, porque se ven muchos temas, ¿sí? Muchos temas y hay que unificar todo y unir como para que sea enriquecedora, ¿no? Y como para que se pueda sacar provecho. Así como le digo, es un desafío, no está, no estoy diciendo que no, lo vamos a intentar y lo vamos a tratar de hacer, seguramente será para el año, si Dios quiere, y si no será para el próximo. Pero bueno, como te digo, porque es un equipo más grande de docentes, el cual tenemos que juntarnos, integrar y integrar conocimientos, ¿sí? El científico de datos es una persona que no solo sabe el sistema, no solo sabe datos, no solo sabe análisis de datos, sino además tiene que saber de estadística y de programación. Por eso es mucho más complejo. ¿Sí? Aparte, por eso también se llegan a armar modelos predictivos que pueden llegar a predecir lo que va a pasar, ¿sí? Es muy interesante, es una ciencia muy interesante. Yo no me dedico a 100% a la ciencia de datos, me dedico a esto, a todo lo que es base de datos, todo lo que es análisis de datos, pero sí he estado trabajando con científicos de datos que la rompen y sé que es una ciencia muy linda, pero, como les digo, se nutre de varias otras personas, ¿sí? Se debe trabajar, se debe dictar en equipo. Una sola persona no lo puede hacer si lo quiere hacer a conciencia y quiere enseñar bien, así como nosotros venimos tratando de tener de armar un buen dictado, de armar una buena estructura, de armar unos buenos ejemplos. Entonces, para hacerlo, a nosotros nos gusta hacerlo bien, por eso seguramente nos va a llevar un poco de tiempo, pero la idea es poder hacer eso de ciencia de datos y entonces después juntar las tres y poder armar alguna especialización o un posgrado ya para gente que tenga títulos de grado. ¿Sí? Pero bueno, todo eso lo que le estoy contando es a futuro. Ojalá que podamos hacerlo. Las ganas no nos faltan, ¿sí? Pero bueno, como siempre, a conciencia queremos hacerlo bien. ¿Sí? Bien. Eh, 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 sigamos. Claves para la entrega final. A ver qué son, son. Justo 8. Bueno, vamos a hacer un pequeño break haciendo los atormentos con tantas palabras. Y después de eso vamos a empezar, vamos a hacer un pequeño break, 10 minutitos, y nos venimos a ver y a trabajar con, más que nada, qué es lo que ustedes deben de entregar en el proyecto final. Vamos a tratar de evaluar, vamos a ver punto por punto, ¿sí? Y después les voy a mostrar ejemplos de alumnos que han sido míos y han entregado, ¿sí? Proyectos para que más que nada tengan un pantallazo y puedan mirar y ver cómo deben de armar su proyecto final. No se asusten que no es nada del otro mundo, ¿sí? Es lo que ya tienen, ¿sí? Solo que mejorado, bien organizado y bien armado y nada más que eso, ¿sí? Así que no es para asustarlo. Eh, hacemos un pequeño break, 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos a las 20:10. 20:10 volvemos. Ahora le paso, enseguida le paso asistencia. Volvemos. 20:10 volvemos. Así hablamos de eso y después los últimos minutos lo dedicamos a la vida profesional y ahí seguramente ya se va a conectar Kevin y hablamos de un poquito entre los dos. Le aconsejamos todo lo que tiene que ver con el mundo de análisis de datos ya en la parte profesional. ¿Sí? Nos vemos 20:10, ahí les paso la asistencia. Bien, chicos, vamos a seguir con la clase. A ver, compartir. Puntos claves para la entrega del proyecto final. Y ahora sí, ya que le dimos un marco teórico a todo lo que vimos hasta el día de hoy, les voy a explicar bien cómo van a tener que hacer la presentación de su proyecto final para la aprobación de esta diplomatura. ¿Cuáles son los componentes que va a tener este proyecto final? Bueno, el dataset, su análisis, su visualización y conclusiones. Esto, más que nada, de manera global. Ahora vamos a entrar bien en lo que tiene que ver punto por punto, ¿sí? Acá, claves para el éxito, enfoque preciso, preguntas concretas y bien definidas, narrativa visual, visualización que cuenta historia, técnica rigurosa, limpieza, segmentaciones y gráficos adecuados, planificación, no dejes todo para el final, ¿sí? Recuerden que nosotros venimos trabajando desde el comienzo de la diplomatura, ¿sí? Las dos entregas que hicieron forman parte ya de su proyecto, ¿sí?
Ahora es cuestión de unir todo y tratar de trabajar, y ahora les voy a mostrar cómo deben de hacer esa presentación. Lo primero y principal es la base de datos, ¿sí? O sea, el dataset que cada uno eligió. ¿Mm? Esa base de datos debe tener descripción clara y alcance realista. ¿Se acuerdan que la primera entrega era buscar el dataset, elegir un dataset y armar una hipótesis de lo que querían analizar? Bueno, eso tiene que estar bien, una buena descripción, bien escrito, ¿sí? Una buena hipótesis. Luego deben estar bien segmentadas sus tablas. ¿Se acuerdan que la normalización era parte de la segmentación de ese dataset? ¿Sí? Usted lo segmentaba ¿para qué? Para poder armar su diagrama antirrelación. Entonces, el proyecto final, en la parte de base de datos, va a tener que tener una descripción, una hipótesis, la segmentación de sus tablas en un diagrama de interrelación, ¿sí? Va a tener que estar pegado el diagrama de interrelación con las tablas que pudieron segmentar de acuerdo a su dataset. Dijimos que el mínimo eran 3 tablas, ¿sí? En lo que tiene que ver con el dashboard o el tablero, van a tener que tener un análisis, una implementación correcta de indicadores, a tratar de tener indicadores que podamos, que interpretemos bien, que sean interpretables en cuanto al número que están arrojando, ¿sí? Al contenido que tiene cada indicador. Utilizar gráficos apropiados. Vimos una clase, los gráficos que corresponden utilizar, los que no, bueno, tengan cuidado con eso, los colores, los títulos, tengan cuidado con el armado de esos gráficos, ¿sí? El formato, ¿sí? Hagan un buen diseño de make-up. Ejemplos tienen un montón, con un montón de tableros que ya existen y están publicados, para que ustedes puedan llevarse desde ese lado, ¿sí? Puedan agarrar y tratar de copiar o simular alguno de ellos que les guste y armar de acuerdo a su dataset. Para eso también debe ser una estructura bastante fácil y consistente y clara. Documentación. La documentación debe ser clara y concisa, ¿sí? Debe estar claramente expresado el problema y tratar de estar resuelto o mostrado por lo menos en el análisis que ustedes realizaron en su tablero, ¿sí? Tratar de describir todo lo que utilizaron para hacer este proyecto, ¿sí? Desde el uso, puede ser el uso del Excel, SQL Server, Power BI, ¿sí? Se utilizaron Drive.io o Miro para hacer el diagrama de relación, todo lo que hayan utilizado, ¿sí? Utilizaron alguna herramienta para armar su make-up, bueno, todo lo que hayan utilizado está bueno que esté nombrado en su proyecto final. Igual ahora lo vamos a ver en la práctica. ¿Mm? Bien, esto a manera de, lo que les acabo de contar, a manera de síntesis, para que tengan en cuenta más o menos todo lo que tiene que tener su proyecto. Ahora yo les voy a mostrar proyectos ya terminados por otros estudiantes para que ustedes vean cómo deben de estructurar y realizar. Y después de esto vamos a hablar ya de la entrega puntualmente. A ver, vengo por acá, voy a venir por acá, acá. A ver, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea bien. Perfecto. Creo que acá puedo hacer una presentación. Un modo de pantalla completa. Bien. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Bueno, este es un trabajo de un chico que trabajaba con el tema de la vacunación de COVID en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por ejemplo, acá comenzó con un índice, ¿sí? De todo lo que va a presentar en su proyecto final. Ustedes tienen que presentar esta documentación, sí, es importante. Son dos cosas las que van a presentar, igual ya vamos a hablar de eso, pero tiene que ser la documentación por un lado y el tablero por otro lado. En la documentación tiene que ser como esta: una carátula, un índice, carátula, índice, ¿sí? Esta es una tabla, esto se llama tabla de versionado, ¿sí? Esto no es obligatorio, este que quiera hacerlo. ¿Qué significa la tabla de versionado? Son las veces que fueron cambiando. Ustedes comenzaron con el dataset, con la hipótesis, después empezaron a armar su diagrama de relación, segmentaron su dataset, ¿sí? Empezaron a crear su base de datos, sus tablas, bueno, todo eso le llamamos versionado. Esto puede estar o no, no hay problema, si no es obligatorio, digamos. Acá, una pequeña introducción, ¿sí? De lo que
se trata lo que tiene su dataset. Esto es un poco lo que vimos en la primera entregable, cuando ustedes explicaron lo que tenía su dataset, lo que contenía, lo que querían ustedes analizar. Bueno, esto vendría a ser la introducción. ¿Sí? Un poquito la descripción, ¿sí? ¿Qué tiene su dataset? ¿Qué tipo de datos tiene? El alcance que ustedes querían tener, la hipótesis, ¿sí? Que habían planteado. ¿Sí? Son cosas que pueden agregar a su proyecto final. ¿Sí? Es todo parte de la primera entrega. Miren, acá, ¿qué hizo este chico? Puso el dataset, ¿sí? Hizo un print de pantalla del Excel, estaba en Excel, de qué es lo que, los datos que tenía, con las columnas que tenía en su dataset, ¿sí? Bien. Un poquito acá, print de pantalla de cómo segmentó ese dataset, cómo lo dividió en tablas, ¿sí? Cómo lo dividió en tablas ese dataset. Un poquito. No es que esta es la parte de segmentación solamente. Sobre todo cómo segmentó todo este dataset era gigante y los segmentó, fíjense, en un montón de tablas. Bueno, esto, acá el objetivo era de mínimo tres, de tres en adelante, pueden ser. ¿Sí? Y acá pegó su diagrama de entidad-relación, miren. Este es el diagrama de entidad-relación que hizo, en este caso lo hizo con Miró, me parece, ¿sí? Pero es el diagrama de entidad-relación del segundo entregable, ¿se acuerdan? Segundo entregable, el diagrama de entidad-relación, ¿sí? Está hecho este en Dayo, en Miró, ¿sí? Ustedes pueden pegar ahí lo que entregaron como segundo entregable. Luego, el listado de las tablas, ¿se acuerdan que el listado, la descripción de las tablas que yo le había dejado en Excel? Bueno, ahí vendría, después del diagrama de relación, vendría ese listadito con la descripción de las tablas. Deberían pegarlo. Ya todos lo hicieron porque todos lo presentaron. Así que, en ese sentido, no hay problema. Deberían de pegar ahí abajo eso, que es esto en realidad, que está acá. Miren, ¿sí? No es más ni menos que eso, la descripción de las tablas. Después, este chico, ¿qué hizo? También pegó su diagrama entidad-relación que se generó en su Power BI, ¿sí? Que pegó en el Power BI, ¿sí? Está bueno porque de esta manera uno puede comparar lo que uno primero planificó, desarrolló, ¿sí? Y lo que realmente obtuvo después cuando lo armó en Power BI, ¿sí? En teoría deberían coincidir, ¿sí? Se debería ver las tablas, las relaciones. Esto en Power BI es fácil, usted cuando suban su dataset, van al diagrama de entidad-relación y automáticamente se crea y se genera. ¿Sí? Así que ahí ya lo voy a compartir, ¿sí? No lo quise compartir porque tengo que también pedirle permiso a los dueños. Algunos me dieron permiso, acá voy a mostrar varios, otros no. Voy a ver los que me dieron permiso, los voy a compartir, ¿sí? No se preocupen. Ya lo voy a dejar en el aula, ¿bien? Bien. Después de eso, él empezó a mostrar la segmentación que generó en su tablero de Power BI, ¿sí? ¿Cuáles son qué ese tipo de segmentación hizo? Masculino, femenino, acá por años, ¿sí? Vieron que en Power BI uno puede segmentar, con la tabla de calendario puede segmentar unas fechas, si tiene un dato cualitativo puede, como el sexo, por ejemplo, lo puede segmentar, ¿sí? Bueno, mostró en qué segmentó en su tablero. Después acá todas las medidas que realizó, estas medidas que son para representar los indicadores que se hacen con funciones DAX, bueno, ahí puso todas las medidas que tiene su tablero. Acá cómo hizo cada una de ellas, ¿sí? Es la función DAX solamente, ¿sí? Ahí utilizó Calculate, ahí veo que utilizó un max, un mínimo. No más que eso para poder obtener este tipo de indicadores, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un average, cantidad promedio, por ejemplo. ¿Mm? Explicó un poquito todo lo que tiene que ver con los indicadores. Acá está bien detallado, no es necesario que sea tan detallado, pero sí está bueno que en su documentación ustedes pongan las medidas que han utilizado, las que han trabajado, las que han utilizado en su Power BI, en su tablero de Power BI, está bueno que las pongan acá. Eso sí está bueno. Acá empezó ya a mostrar algunos gráficos, más que nada sus gráficos de indicadores. Acá, miren, esta es la portada de su Power BI, ¿sí? Esta es la portada de su tablero.
Vieron que el tablero se puede hacer en páginas. Bueno, esta es la página número uno, la portada. Estos son botones, uno hace clic acá y va, los lleva a la página que corresponde, ¿sí? De acuerdo al clic que hagan. Eso ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Una portada. Tu tablero debe tener una portada, ¿sí? Igual ahora vamos a hablar de eso, pero tiene que tener una portada y por lo menos 2 o 3 páginas con gráfico, con indicadores. Acá ya los gráficos que tiene su tablero. Ya está mostrando el tablero. El primero era la portada, estos son los tableros, este es la página uno, esta es la página 2. Acá tienen para hacer un segmentador de años, trimestres, meses. Pueden elegir y en función a eso, este gráfico irá cambiando, ¿sí? Acá para elegir si es masculino, si es femenino. Acá otro con el mapa, ¿sí? En este caso de Ciudad de Buenos Aires, con la población, las comunas y los contagiados y fallecidos de COVID. Porque él tenía este dataset, tenía la cantidad de contagiados, tenía la cantidad de fallecidos. Eso vimos que se puede mostrar en un mapa. Bueno, eso es lo que hizo. Acá como que el tablero. Esto que está, miren, esto que está acá arriba, en blanco, es lo que él se imagina en su make-up, es lo que él quería mostrar en su tablero. Después, la realidad que está mostrando en el tablero es este, ¿sí? Porque así se ven los gráficos en el Power BI, como está acá, ¿sí? Esto es lo que él quiso mostrar, bueno, llegó a mostrar así, de esta manera, ¿sí? Pero es más o menos similar a lo que él había hecho como maqueta. Profesor, ¿Mm? profesor, Lo mismo acá, ¿eh? Esto es un make-up y esto es lo que logró hacer en Power BI. Son más que nada gráficos que muestran la cantidad de personas que tienen la primera dosis aplicada, la segunda dosis, ¿sí? Si tienen vacunas, la cantidad de vacunas que tienen. Al último puso el precio de venta de las vacunas. Seguramente consiguió como complemento, información como complementaria del precio de las vacunas. Bueno, la puso también. ¿Mm? Bien, creo que hasta ahí llegó. Y al último, esto está bueno también, no es obligatorio, pero lo pueden, si tienen ganas, lo pueden poner, porque es parte de un buen proyecto, es poner las futuras líneas. O sea, ¿qué es lo que ustedes lograron analizar con esto, con este dataset, utilizando Power BI? ¿Y qué es lo que les gustaría llegar a hacer a futuro? ¿O qué les gustaría obtener con mayor cantidad de datos? ¿O agregando datos de otros lugares, ¿sí? A este dataset, ¿sí? Son futuras líneas. ¿Qué es lo que esperarían a poder realizar o hacer más adelante, ¿sí? Esta es una introducción, ustedes comenzaron con esto, y más adelante me gustaría poder conseguir, no sé, información de tal lugar, o en este caso era de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, conseguir información de COVID de todo el país para analizar no solo Ciudad de Buenos Aires, sino hacerlo en todo el mapa Argentina y hacer tal vez el mismo análisis que hice para Ciudad de Buenos Aires, pero para todo el país. No sé, eso no lo leí, pero es un ejemplo que doy de lo que a ustedes les gustaría hacer una vez más adelante consiguiendo mayor cantidad de datos. ¿Sí? Bueno, acá pegó la bibliografía, porque siempre todo el proyecto tiene bibliografía. ¿Sí? Esto también no hace falta que lo pongan, ¿sí? Acá porque, bueno, este chico fue bastante exhaustivo en sus detalles. Bien, le voy a mostrar otro. Me salí sin querer. A ver, le voy a mostrar otro. A ver, ahí está. Bien, este es un proyecto final de un chico que hizo sobre una academia similar a la academia que estuvimos viendo como ejemplo nosotros de la base de datos. Bueno, esta es una academia, ¿m? EduMax se llamaba la academia, que generaba cursos, ¿sí? Fíjense, la tabla, primero siempre va el índice, siempre va el índice primero, luego una introducción, tratando de describir la temática, esto es lo que hicieron ustedes en el integral número uno, ¿sí? Tratando de describir la temática de su dataset, qué es lo que contenía, lo otro que contenía, qué es lo que ustedes querían analizar, la hipótesis que trabajaron, no es más ni menos que la integral número uno, ¿sí? Un poco más decorado, por supuesto, pero no es más que eso. El integrable número uno. ¿No?
Bien, acá miren, acá en este caso el chico este puso, que no está mal, la tecnología que utilizó, o sea, ¿qué utilizó para hacer este proyecto? Bueno, ahí tienen ustedes SQL Server, Power BI, puede ser Miro, Drio, ¿sí? Todo lo que ustedes utilizaron para hacer su diagrama de interrelación, lo que utilizaron para hacer los gráficos que es Power BI, lo que utilizaron para hacer el make-up, capaz que sea un make-up, bueno, se utilizaron, no sé, PowerPoint para hacer el make-up o Canva, bueno, lo pueden poner, ¿sí? Todo lo que utilizaron para generar este proyecto. Acá también armó un glosario, porque muchas veces hay muchos datasets que manejan terminología que no todos sabemos, ¿sí? Si a mí me ponen no sé, un dataset de algún tema por ahí de economía, de finanzas, y capaz que hay términos que yo no conozco, no manejo, no soy economista, y está bueno que lo pongan para poder identificar, saber a qué se refiere cuando ustedes dicen, bueno, saqué acá el máximo de tal cosa. ¿Sí? Está bueno siempre el glosario, más que nada cuando manejamos temáticas muy puntuales en donde no todos conocemos las terminologías. Por ejemplo, acá TAE, Técnico Superior en Administración de Empresas. FC, Técnico Superior en Finanzas. MKT, Técnico Superior en Marketing. ¿Sí? RH, Técnico Superior en Recursos Humanos, sin carrera. Bueno, es un glosario, más que nada, para poder conocer terminología que por ahí nosotros no manejamos. Acá también puso la paleta de colores que utilizó en su dataset. ¿Sí? Paleta de colores. Él también hizo una tabla de versionado, ¿sí? Para saber las versiones. Futuras líneas la puso acá adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que espera hacer más adelante? Acá ya empieza a hablar de la base de datos, del dataset, ¿sí? Acá muestra su diagrama, cómo lo realizó primero el diagrama, que pensó el que armó primero, ¿sí? Esto es el entregar el número 2, el dataset, el diagrama de relación, perdón. Acá cómo está armado, su diagrama un poquito más grande, con las columnas, ¿sí? La característica de las tablas. Acá las tablas, lo que es el detalle de las tablas, que también ustedes hicieron, todos hicieron el diagrama de relación y su descripción de las tablas. Bueno, pegan ahí el Excel ese que yo les compartí, con sus tablas, tipo de datos que tiene cada columna, ¿sí? Lo que es PK, la que es foreign key, bueno, eso lo pegan ahí. Y lo que hizo este chico es un make-up. Hizo su maqueta. Él se había hecho su maqueta diciendo, yo quiero hacer este tablero. Así, él se imaginó esto. Este como portada, esto, cuáles serían sus 3 páginas, hizo 3 páginas de su tablero. Esta es la maqueta, lo que él se imaginó. Y acá abajo el resultado final, me parece. Este es el dashboard, esta es la primera página que logró hacer, ¿sí? Esta academia con lugares en cada parte del país, ¿sí? Estos son indicadores, acá un gráfico de barras, acá la segunda página con gráficos de línea, esta, la tercera página, unos gráficos más, con algunos indicadores más. Y yo creo que eso, después acá, nada, por acá puso dónde está el documento. Esto no es necesario porque ustedes ya van a presentar un PDF, con eso es suficiente. Yo lo descargo, lo veo. Acá cómo quedó su modelo en Power BI, ¿sí? Cómo quedó su diagrama de relación. Esto debería condecirse con el que ustedes pensaron e hicieron, ¿sí? Debería ser igual. Acá un poquito qué tipo de transformaciones hizo dentro de Power BI. Fíjense, acá un poquito las funciones DAX que utilizó para armar sus indicadores. Lo que hizo fue pegar solamente el- la función DAX y listo. No explicó mucho, estaría bueno que expliquen. Con esto saqué el indicador promedio, el máximo, el mínimo, no sé. Hice un calculate para tratar de buscar la cantidad estaría bueno eso, y pegar ahí el DAX, la función que utilizó. ¿Está? Y creo que ya con eso, solo que utilizó un montón de indicadores, por eso tiene un montón de funciones DAX.
pero más o menos con esa estructura para ustedes es más que suficiente que presenten. Bien. Esas son todas funciones de acto e indicadores. Y te explico un poquito cómo llegó a ese número. Bien. Y el otro que les quiero mostrar, bueno, está ahí, lo hizo bastante en detalle, pero eso es más que suficiente. Y el otro que les quiero mostrar es uno más nuevo, ¿sí? Y que creo que esta es la temática que tiene Silvia, si mal no recuerdo, soy malo para los nombres, perdón, pero creo que Silvia, perdón, tiene ese dataset. Ah, bueno, entonces, por fin tuve buena memoria, me acordé. Ahí Silvia, que está haciendo este dataset, ahí caminar. Esto seguramente te va a ayudar para cómo hacer la presentación de su trabajo final, su proyecto final, ¿sí? Porque justo se da la casualidad que este chico trabajó también con los incidentes por colisiones de tráfico en la ciudad de Los Ángeles. Y de este también tengo el Power BI, ya lo voy a mostrar, ¿sí? Este es el chico. Bueno, yo fui su profesor, ¿vieron? Bueno, índice, siempre va el índice, recuerden siempre, el índice tiene que ir, ¿sí? Acá es una tabla de versionados, la temática, la hipótesis, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el entregable número uno. Las herramientas que utilizó, ahí puso, utilicé Microsoft Excel, utilicé Miro, SQL Server, Power BI. Y color.co para hacer algunas paletas de colores. ¿Se acuerdan que yo les di la clase pasada, les dejé a ustedes una hoja con una presentación con todas las paletas de colores, páginas con paletas de colores para poder elegir? Les dejé iconos también. Bueno, si utilizaron alguna de esas páginas, también la pueden poner ahí. Acá lo que tiene que ver con su dataset, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía su dataset? Son las columnas que tenía. Te explico un poquito qué es lo que tenía cada una de las columnas, ¿sí? Usuario final, nivel de aplicación, ¿sí? Esto hizo un análisis estratégico. Su diagrama entidad-relación, esto es el segundo entregable, ¿sí? Cuando ustedes arman su DER, bueno, acá lo pegó su DER. Acá puso un enlace para mirarlo de manera más grande, ¿sí? Acá damos clic y vamos a la página donde está creado su dataset. Acá la descripción de las tablas, miren, descripción de las tablas, ¿sí? Esto también lo tienen, todos presentaron esto ya, ¿sí? Es cuestión de, como les decía yo, pegar y armar bien el documento. Yo les había sugerido que vayan armando todo en un solo documento. Bueno, la idea es justamente que para que esto ya no los agarre ahora de sorpresa, sino que ya solamente refinen nada más. Acá puso las transformaciones que tuvo que realizar, ¿sí? Cómo creó las tablas, acá está el script de creación de las tablas de SQL. Bien. Acá, ¿cómo le quedó el diagrama entidad-relación en Power BI? ¿Sí? Esto debería ser similar al que ustedes presentaron en la entrega número 2. ¿Sí? Este es cómo le quedó su diagrama entidad-relación en Power BI. Acá, bueno, acá utilizó algunas variables, utilizó son funciones DAX para hacer su tabla calendario. ¿Se acuerdan cuando sacábamos el año, el mes, el día? Bueno, esto es para hacer la tabla calendario. Es lo que ustedes saben hacer. ¿Sobre qué columna sacó? ¿Sobre qué tabla sacó? Bueno, esto ya lo vimos varias veces. Acá la tabla de medidas. ¿Qué medidas tiene su tabla? Bueno, acá está cada una. Recuento de incidentes, promedio de edad, promedio de tiempo de reporte, incidentes por día, horas por incidente. Bueno, todo esto lo hizo con funciones DAX, ¿sí? En su tabla de medidas no son muchas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Hizo cinco, más que suficiente. Esto, esta es la actualización. Eh, la paleta de colores que utilizó, ¿sí? Importante. Traten siempre de utilizar una paleta de colores para que quede más homogéneo su tablero, su dashboard, ¿sí? Miren, utilizó el gris, el azul y el negro. Son los tres colores que utilizó para hacer su tablero. Ahora se lo voy a mostrar. ¿Mm?
Esta es la portada de su tablero, de su dashboard, su portada. Acá hizo en en la segunda página hizo un glosario con la terminología que no conocemos, ¿sí? Para que podamos entender su tablero. Y hizo tres reportes, tres páginas de reporte. El primero es este, ¿sí? Información, gráficos de barra, información dentro de un mapa con los accidentes. La segunda también con filtros por año, por mes, nombre de área. Y el tercer reporte, algunos gráficos de torta, lineal a lo largo del tiempo. Y también acá un filtro por día, domingo, lunes, martes. ¿Sí? Seguramente que de acuerdo a ese día podemos ver la cantidad de accidentes que hay promedio en esos días. Hizo las conclusiones de su trabajo, qué es lo que obtuvo, hizo su hipótesis y qué es lo que obtuvo de resultado, qué es lo que pudo analizar con estos gráficos, qué es lo que pudo obtener de ese dataset. ¿Sí? Ahí hizo un análisis más exhaustivo, va explicando qué es lo que observa en cada una de estas gráficos. Y acá al final, futuras líneas, ¿sí? ¿Qué es lo que le gustaría hacer más adelante con este trabajo? ¿Sí? ¿Qué podría llegar a incorporar? ¿Qué le gustaría incorporar? Si puede conseguir más datos, ¿cómo lo podría adosar? ¿Qué otro análisis podría realizar? ¿Sí? Y al último puso también un apartado de bibliografía. Bueno, y ahí terminó. ¿Sí? De este voy a mostrar acá, tengo su dataset, perdón, su tablero, es un archivo en Power BI, ¿sí? Para verlo, ahora se lo voy a mostrar. A ver, compar- compartir, acá. Ahí está cargando. Bueno, miren, este es su tablero, ¿sí? Esta es su portada del tablero, ¿sí? Miren, acá está la portada. Así es como ustedes deberían presentar. Tiene que tener una portada, siempre todos los proyectos deben tener una portada en Power BI, ¿sí? Miren, acá están las tablas, todas las tablas. Acá está su diagrama de relación, cómo le quedó, ¿sí? Otra cosa importante en las tablas, esto lo vamos ahí, ¿sí? Fíjense que tiene que tener una tabla calendario, sí o sí debe tener una tabla calendario, que tiene su tabla calendario, ¿sí? Una tabla calendario, y tienen que tener una tabla de medidas. En la tabla de medidas, él no tiene solamente 5 medidas, ¿eh? Cada una de las medidas, ¿sí? Esto es importante. Sus tablas relacionadas, su tabla calendario, que también va a estar relacionada, y la única tabla que no va a estar relacionada es la tabla de medidas. ¿Bien? Eso tiene que estar en su proyecto. Veamos acá su tablero. Este es la portada, ¿sí? Si ustedes le hacen clic acá, ¿sí? Van a llevar, esto lo voy a ver, ahí. Si hacen clic acá, van al glosario. Acá está el glosario. Es una terminología que no conocemos, ¿sí? Para poder saber qué significa cada una ¿sí? De estos términos. Vamos acá al reporte 1, clic en el reporte 1, me lleva al reporte 1, y este es el reporte 1 que ha obtenido, ¿sí? Miren, acá están los indicadores de los que hablo. Estos indicadores seguramente están hechos con alguna de las tablas de medidas. Fíjense acá. Esa la hizo con recuento de incidentes. Esta, promedio de edad. Esta, incidentes por día. Y esta, horas por incidente. ¿Sí? Promedio de edad, seguramente utilizó un average. Ahí está, un average. ¿Sí? Bien. Bueno, hizo estos tipos de gráficos. Acá tiene un pequeño filtro, si queremos hacerlo por ciudad. A ver, en Hollywood, en Newton. Sí. Anga. Sí, bien. Vamos al reporte. Acá también podemos ir al reporte número 2. Miren, ¡pup! El reporte 2. Acá hizo este es un gráfico de Trimap, ¿se acuerdan? Trimap. Acá está filtrado por días. Veamos a ver el domingo. Estos son los incidentes del domingo.
Esto es lo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, y podemos hacer un análisis. ¿Cuál es el día que mayor recuento de incidentes? Me parece que fue el día de los viernes. Bueno, acá los lugares, acá podemos poner las áreas. Yo quiero saber en Hollywood, por ejemplo. ¿Sí? ¿De qué año? Del año 2014. ¿De qué mes? Quiero saber de mayo. Y ahí se va filtrando. Bien, ahí se puede hacer un análisis de esto. Vamos con el reporte 3. ¿Sí? El top 5 de los recuentos de incidentes. Es un top 5, miren, está bueno esto. No, yo sé, sí, vos lo vas a poder hacer mejor, me parece, ¿eh? El tuyo va a salir mejor que este. ¿Eh? Bien, tampoco vieron que utilizó estas medidas que utilizó fueron bastante sencillas, los gráficos también no son muy complicados, ¿sí? Así que creo que tranquilamente ustedes lo pueden realizar. Bien, chicos, eso para mostrarle un poquito de los proyectos, ¿sí? Voy a seguir acá, porque no me quiero pasar de tiempo. Bien, a transformar datos en historias, eso es lo que le sugerimos nosotros, ¿sí? Transformar esos datos que tienen, esos dataset que tienen ya en historias, recopilar, analizar, visualizar, transformar. ¿Cómo se llama esta metodología? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama la metodología? Sprint, muy bien. Metodología Sprint, excelente. Bien, ahora vamos a pasar a la parte técnica de la entrega del proyecto. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entregar? Son dos cosas. Uno, el PDF, como les acabo de mostrar, ¿sí? El documento ese con la portada, el índice, ¿sí? La hipótesis, las herramientas que utilizaron para armar ese proyecto, el diagrama de relación, la descripción de las tablas, ¿sí? El make-up de su tablero, si utilizaron paleta de colores, si utilizaron iconos, ¿sí? La, fu- la- las funciones, las medidas que utilizaron, pueden pegar ahí la función DAX que utilizaron. Después ya empezar a poner el diagrama de relación que genera Power BI, pueden poner cómo les quedó el tablero, la portada, los distintos reportes que lograron armar, ¿sí? Si hicieron algún glosario también, poner el glosario. Y al final, ¿sí? Digamos que un resumen, ¿sí? Vendría a ser una parte final donde ustedes expliquen lo que lograron analizar en función a este proyecto, ¿sí? Lo que lograron con el armado de su dashboard, qué conclusiones sacaron. Y si tienen futuras líneas, bueno, pueden escribir también las futuras líneas, lo que les gustaría hacer más adelante. Y creo que con eso, ese PDF, que es un solo documento, es el que ustedes tienen que entregar. Esa es una cosa. Y el segundo, ¿sí? Y el segundo segundo que tienen que entregar es el archivo .pbxi, ¿sí? ¿Cuál es el archivo .pbxi? Es el tablero, ustedes hacen su tablero Power BI, ponen archivo, guardar como, le ponen un nombre, lo guardan como un archivo y ese archivo es el que tienen que subir en la entregable, ¿sí? Yo recomiendo que agarren, abran una carpeta en un Drive, colocan el PDF, colocan el archivo .pbxi, que es el de Power BI, esos dos, y me lo entregan en la entrega que tienen ahí en el aula, ponen entrega del proyecto final, su nombre y apellido y me pegan el enlace al Drive. No se olviden de darme permiso para que yo pueda ingresar. Y listo. Y yo ingreso ahí, entro a su carpeta, me descargo el PDF, me descargo el Power BI y lo miro y lo analizo y lo corrijo. ¿Bien? Y les doy una devolución y una nota. Esa es la idea, ¿sí? Acá lo que dice es justamente eso. Son dos cosas nada más, el archivo PDF y el archivo .pbxi. ¿Sí? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Eh? Bien, acá dice, recuerda que cuentas con un plazo de 14 días a partir de esta clase para realizar la entrega. O sea, 6 más 14 hasta el 20 de mayo, ¿sí? 20 de mayo tienen para entregar su proyecto final. Ese es el día límite, 20 de mayo.
No me voy a olvidar porque 20 de mayo, adivinen quién cumpleaños el 20 de mayo. Así que por eso elegí esa fecha. Hasta el 20 de mayo tienen para entregar, ¿no? Hasta el 20 de mayo, así es, 20 de mayo es mi cumpleaños, 20 de mayo es mi cumpleaños, así que por eso dije 14 días justo, 20 de mayo, me parece la fecha, aparte que está bonito, así que seguramente aprovechen, así que seguramente aprueban todos. 20 de mayo. Hasta el 20 de mayo prometo que va a aprobar la gran mayoría, ¿sí? O todos. Después de eso, no sé. Bien. ¿Va? Gracias porque el mundo del análisis de datos apenas comienza. Recuerda que cada conjunto de datos tiene una historia esperando ser descubierta. Estamos ansiosos por ver los increíbles proyectos que van a desarrollar y las historias que contarán a través de sus visualizaciones. El mundo de los datos te espera. ¿Sí? Como les dijimos, acá siempre los- acá siempre agrega memes, Mavi. Cuando termina la diplomatura y ya querés analizar hasta los datos del desayuno. Soy analista de datos incluso los domingos. Meme. Resumen de la clase de hoy, etapas de un proyecto de Data Analytics, puntos claves del proyecto final. Preguntas, preguntas. Muchas gracias por su atención. El poder de los datos. No son solo números, son oportunidades esperando ser descubiertas. Cada análisis es un paso hacia un futuro más informado y cada visualización es una historia que merece ser contada. Tu proyecto no solo demuestra habilidades técnicas, sino tu capacidad para ver más allá de los datos y encontrar significado donde otros solo ven cifras. Esto para que se lleguen. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Acá, Esta diplomatura fue pensada para brindarte herramientas prácticas que te permitan tomar decisiones basadas en datos. Ahora te toca demostrar todo lo aprendido, seleccionar, analizar, visualizar y contar una historia con impacto. Estamos orgullosos de tu recorrido, y este proyecto final es la coronación de tu esfuerzo. Adelante, analista de datos. Hasta la próxima. Equipo base de datos UNCUR. gracias por ser parte de esta experiencia, sí, gracias por cada participación, cada pregunta, cada avance. Sigan explorando, analizando y aprendiendo. Nos llena de orgullo ver todo lo que han logrado en tan poco tiempo. ¿Sí? El mundo de los datos necesita mentes curiosas como la suya. Esto es una finalización. ¿Sí? Bien, gracias, espero que les haya gustado, ¿sí? Espero que les haya gustado la diplomatura. Acá al final quería hablar un poquito de lo que, a ver, voy a ver, porque seguramente me está escribiendo, a ver si está, si llegó Kevin o no, si llega, no me dijo nada. Bueno, eh, primero que nada, chicos, a ver, voy a, ahí. Primero que nada, darle gracias por haber participado de la diplomatura. Espero que les haya servido, que hayan aprendido, ¿sí? Yo quería hablar un poquito sobre lo que es el mundo del análisis de datos, ¿sí? Hoy estamos en un momento en donde la necesidad de formar analistas de datos es muy grande, ya que es muy requerida casi en todo el mundo, ¿sí? Yo les comenté, creo, al comienzo de la diplomatura, que decía que en los años anteriores lo que hacíamos era recopilar datos, ¿sí? El mundo entero recopilaba datos. Hoy el mundo tiene miles y miles y miles de terabytes de información, ¿sí? Entonces, los analistas de datos hoy por hoy son muy demandados porque tienen que analizar toda esa información recolectada, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes se perfeccionen, que ustedes traten de practicar, trabajar, analizar, porque porque puestos laborales hay un montón, ¿sí? Hay un montón. Yo les sugiero a todos que se armen un LinkedIn, ¿sí? Porque en LinkedIn están casi la mayoría de las oportunidades laborales.
Si me quieren, me pueden seguir, ahí me van a encontrar, Fernando Cabana, ¿sí? Yo siempre estoy recomendando, siempre estoy compartiendo propuestas laborales. A mí muchas veces me solicitan y yo ahí siempre las recomiendo, las reenvío, ¿sí? Para que siempre los chicos que fueron mis alumnos puedan tener la oportunidad de comenzar a hacer sus primeras armas, sus primeras herramientas laborales en este mundo, ¿sí? El analista de datos hace básicamente todo lo que vimos en esta diplomatura, ¿sí? No es más que esto, es conocer bien lo que es una base de datos, el modelado de una base de datos, el armado, la limpieza de datos, ¿sí? Poder conectarlos a una herramienta como Power BI para empezar a graficar, para poder generar reportes, para poder generar indicadores. No es más que eso, ¿sí? Eso es lo que hace un analista de datos, ¿sí? Entonces, nada, yo los aliento a que sigan perfeccionándose, a que sigan practicando y no duden en postularse, ¿sí? Yo he conocido gente que mucho menos sabiendo un poquito de lenguaje SQL, nomás ya se postulaban. Y así aprendían, ¿sí? Es la única forma de aprender. El trabajar, el ejercitar es la única forma de aprender, ¿sí? Ustedes, si la han tomado con responsabilidad esta diplomatura, estoy seguro que están por arriba de más del 50% de los analistas de datos junior que hay en el mercado. Estoy más que seguro. Porque, como les digo, muchos con conocer un poco de Power BI nomás ya se postulan, con conocer un poquito de lenguaje SQL se postulan. Ustedes han visto acá, hemos tratado de estructurar esta diplomatura bastante amplia, con muchas partes, muchas temáticas, con lo cual ustedes ya se encuentran en un paso más adelante que el resto. Así que no se desanimen, prueben, armen un buen proyecto final que les sirva de portfolio, se postulan a todas las propuestas que hay de analista de datos junior que hay en LinkedIn, ponen su portfolio, este es mi portfolio, ¿sí? Presentan su portfolio, presentan su trabajo que hacen acá y ya van a ver que van a tener seguramente muy buenas noticias, van a poder empezar a trabajar o transitar este mundo de datos, ¿sí? Yo los aliento a que puedan hacerlo, ¿sí? Y no se olviden nunca de seguir perfeccionando, ¿sí? Hay que seguir perfeccionándose, eso es súper importante, ¿bien? Eh, Si ustedes quieren comenzar, no se fijen en la parte monetaria. Igual, los sueldos siempre son bastante significativos a comparación de otras profesiones, ¿sí? Pero a medida que vayan ejercitando, vayan aprendiendo, se vayan insertando, vayan conociendo gente que se dedica a esto, que los puede ayudar, que seguramente los va a ayudar, que van a poder formarse un poco más, van a ir ganando experiencia y con la experiencia van a ir subiendo su sueldo y sus pretensiones salariales. Pero para comenzar, no se guíen por eso y traten de guiarse por lo que van a aprender, ¿sí? Lo que se van a llevar. ¿Sí? Así que eso es lo más importante. Eh, Antes que me olvide, hubo no recuerdo el nombre, una compañera que me preguntó, me hizo una pregunta, me mandó un mail por la plataforma bastante interesante y es lo que yo quería compartir con ustedes. Ella me dijo que ya era profesional, no me acuerdo, creo que era, no quiero hablar mal, pero creo que era licenciada en educación social, creo que era, o algo así, ¿sí? Ya tenía una profesión, ya ha estudiado su carrera, estaba recibida. Y se quería meter en este mundo del análisis de datos, ¿sí? De manera profesional. Y ella me decía, yo ya soy licenciada, ya estudié 4 o 5 años en la facultad, trabajo de eso, pero me quiero empezar a cambiar de rumbo, quiero empezar a dedicarme al análisis de datos. ¿Qué hago? Me dice, ¿qué me recomienda usted? Que haga diplomaturas como la que usted, haga cursos como los que da usted, ¿sí? O que me vaya a estudiar una carrera nueva desde cero, ¿sí? Porque acá en Jujuy hay muchos profesorados que están dictando análisis de datos, ciencia de datos, ¿sí? Inteligencia artificial. Yo le escribí y le dije, mira, eh, si vos no tendrías una carrera, si ya no hubieras pasado años en la universidad para recibirte de lo que sea, yo te diría, sí, está bien, sos joven, tenés, no sé, 18, 19, 20 años, anda, estudiá, hace una carrera de las múltiples que hay. Yo la verdad que no puedo dar, no conozco los docentes que hay en cada una de esas tecnicaturas, pero sí yo le recomendaría, si sos joven y no estudiaste nada, sí anda porque tenés que tener una base, me parece perfecto. Pero si vos ya sos profesional de lo que sea, porque vieron que el análisis de datos atraviesa todas las carreras, no importa la profesión que tengas, ¿sí? Me parece que no hace falta que vayas a hacer una carrera de cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasaste, ya hiciste tu carrera, ahora lo que tenés que hacer solamente es perfeccionarte en ciertas técnicas,
¿sí? Yo recomiendo lenguaje SQL principalmente. Tienen que conocer sí o sí el lenguaje SQL. Un analista de datos no puede no manejar el lenguaje SQL. Segundo, Power BI. Tienen que hacer, y para eso, para lenguaje SQL y para Power BI, solamente pueden hacer cursos, ¿sí? De 2 meses, un mes, 3 meses. Hay un montón de plataformas educativas en Internet, ¿sí? Montón. Digital House, Coder House, eh, hay montones, ¿sí? Hay Academy, UX, hay montones, no se me ocurren, pero hay montones, o cursos como estos que dan las universidades, que pueden tomarlo, a unos de manera gratuita, a otros de manera paga, pero con eso es más que suficiente para que ustedes se perfeccionen. Tienen que perfeccionar solamente en lenguaje SQL, en Power BI y en modelado de datos, aunque el modelado de datos se lo vimos acá, ¿sí? Yo ahora diría, si se quieren perfeccionar, vayan a hacer un curso de SQL, de lenguaje SQL, y vayan a hacer capaz a un cursito más para reforzar lo que vimos acá de Power BI, para mirar un poquito más, para tener un poquito más que nada de técnicas o de algunas herramientas que puedan llegar a utilizar para aplicar en Power BI. Y nada más que eso. Pueden pasar 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, pero no va a ser más que eso. Y ahí ya van a estar listos para poder encarar un cambio de profesión, para poder encarar su primer proyecto, para poder postularse a una propuesta laboral en análisis de datos, ¿sí? Porque no es más que eso. La carrera ya la tienen hecha, ¿sí? Es más, el análisis de datos, como ustedes saben, si son contadores, lo pueden aplicar a la parte de ciencias económicas. Si son eh, docentes, toda la parte educativa, la pueden aplicar en la parte educativa. Si son economistas, en la parte de economía, ¿sí? Si son médicos, doctores, porque creo que también hay uno o dos doctores médicos en esta diplomatura, lo pueden, en el ámbito de la salud, hoy por hoy está en auge, ¿sí? El análisis de datos en el ámbito de la salud es oro hoy por hoy, ¿sí? Entonces, los que ya tienen una profesión, nada, se perfeccionan nada más. Son un cursito de 2, 3 meses y nada más que eso. Lenguaje SQL, Power BI. Con eso, más lo que aprendieron acá, pero están sobrados. Van a ver que se van a postular y van a hacer van a ver su portfolio, van a hacer a una prueba, una encuesta y van a entrar seguros. Como analista de datos junior, seguro. Porque no es más que eso, ¿sí? Así que yo los aliento a que sigan perfeccionándose, a que sigan trabajando y no se vayan a hacer carrera de 3, 4 años porque no tiene sentido. A los que ya son profesionales, ¿no? A los chicos que sí, que están comenzando, sí, está bien. ¿Les gustó? Bien, perfecto, métanse en una carrera. ¿Sí? Pero a los que son profesionales, no. ¿Sí? Traten de perfeccionarse solamente. ¿Bien? ¿Entendido? Antes que me vaya, Mavi, ¿estás ahí? Así, vale, que Mavi quería dar unas palabras también a ustedes. Así que, Sí, sí, cómo no voy a estar presente. Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, llegamos al último día y la verdad que estamos muy felices por este recorrido de aprendizaje que duró más de 2 meses y sobre todo quería felicitarlos a todos ustedes por el compromiso, la dedicación, el esfuerzo. Sabemos todo lo que implica estudiar, estar al día con los prácticos y demás, así que bueno, los felicitamos. Y nosotros por parte de Base de Datos Sunju, felices porque concretamos un nuevo desafío. Y como dijo el profe, tenemos muchas metas e ideas nuevas, proyectos a futuro, y también los invitamos a ser parte de ellos, ¿sí? Así que vamos a continuar comunicándonos. ¿Qué más decirles que sobre todo quiero agradecer al profe, al ingeniero Fernando Cabana, siempre por su entusiasmo, por su dedicación, por inspirarnos. Es difícil encontrar personas docentes de este nivel que compartan con tanta generosidad todos sus conocimientos. Así que sobre todo eso yo estoy feliz de ser parte de este equipo, ¿sí? Y también quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy, que nos brindan todo para poder lanzar este tipo de capacitación, diplomaturas, al ingeniero Mario Bonillo,
que nos dio todo su apoyo y quiere que continuemos con este tipo de propuestas. Así que bueno, nosotros muy felices y esperemos que les haya gustado mucho esta diplomatura. ¿Y qué más decirles? Que espero que todos presenten su trabajo final y nos estamos reencontrando seguramente en la próxima, en el próximo lanzamiento de algún curso o diplomatura. Así que bueno, me despido de ustedes y espero que les haya gustado el aula y todo lo que armamos con tanta dedicación para ustedes todas las semanas. Chau, chau. Y Romy, ahí está Romy, que siempre está con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, profe, y a todos ustedes, saludos y hasta la próxima. Bueno, gracias Mavi por tus palabras, muchas gracias. Eh, para terminar, antes que me olvide, por supuesto que me pueden seguir en LinkedIn, búsquenme como Fernando Cabana, ahí van a ver creo que estoy con un traje, ahí me mandan la solicitud, ahí los acepto. Eso por un lado. Por otro lado, antes que me olvide, la aprobación. Todos aquellos que hayan cumplido con la asistencia van a tener certificado de asistencia a este curso, ¿sí? Y todos los que presenten el trabajo final y lo aprueben, van a tener certificado de aprobación, ¿sí? A ver, aguántame un segundo. Vuelvo de nuevo. Para todos aquellos que tengan la asistencia a la diplomatura, van a tener certificado de asistencia a la diplomatura. Todos aquellos que presenten el proyecto final y lo aprueben, yo les aseguro que si lo presentan, lo van a aprobar, ¿eh? van a tener, van a tener certificado de aprobación de la diplomatura. Todo emitido por la Universidad Nacional de Jujuy, ¿sí? Y avalado por la Universidad Nacional de Jujuy y el rector. Así que, nada, chicos, espero que les haya gustado. A trabajar hasta el 20 de mayo, hasta el día de mi cumpleaños, tienen para presentar su trabajo final, ¿sí? El 20 va a estar re bonito, así que presenten todos que todos van a aprobar y todos van a tener su certificado de aprobación, ¿sí? Así que nada, chicos, espero verlos en otra edición, ¿sí? Con otra temática, como les digo, vamos a ver si podemos preparar para el año lo de ciencia de datos, Profe, como digo, hacer un equipo más grande. Antes que me olvide, seguramente sacaremos en la segunda mitad del año una segunda corte y vamos a elegir, ¿sí? A dos o tres proyectos, los mejores, para que nos acompañen como ayudante, para más que nada para las correcciones. A mí me gusta dar clases, Mavi se encarga de toda la parte de administrativa, toda la parte de armado de aula y todo eso, así que siempre estamos buscando buenos cursantes, ¿sí? Con buenas calificaciones para que nos ayuden en la parte más que nada de correcciones y todo ese tipo, y más que nada de acompañamiento del alumno, ¿sí? Y bueno, por supuesto que son rentadas, ¿no? Tú va a ser todo rentado. Así que nada, los aliento a que hagan un lindo proyecto, no solo para aprobar, no solo para tener la posibilidad de trabajar con nosotros, sino además para que les quede para su portfolio, que es lo más importante, ¿sí? Y puedan dedicarse a trabajar de esto. Así que eso creo que es lo más valioso. Sí, Ramiro, te escucho. sí, profe, una consulta. ¿Queda colgado todo el material ahí en el aula virtual de la Facu? Ahí está todo, absolutamente todo. Ajá, y puede ser hasta fin de año. ¿Cuándo caduca, digamos, de esta de... Porque quiero hacer un No, archivo con todo. yo te aconsejo que lo descargues. En realidad, esto va a estar hasta que nosotros lancemos la segunda corte. Cuando lancemos la segunda corte, ahí vamos a limpiar todo el aula porque van a haber nuevos matriculados y todo eso, y ahí ya yo calculo que hasta agosto van a tener tiempo pero vayan descargando todo el material. Ahí tienen todo. No se Ah, cuelguen, bien, profe. Bien, descarguen todo. muchas ¿Sí? gracias. Sí, No, por felicitaciones. favor. Muy buen curso. No, gracias a vos, Ramiro, por participar del curso. ¿Sí? Ya acepto a todos, ya acepto a todos. Eh, Todo lo que tiene que ver con cursos, diplomatura y próximamente especializaciones, todo se difunde por todos los canales de comunicación que tiene la universidad, ¿sí? De alguna manera por la radio, televisión, Facebook,
Instagram, por los diarios, por algún lado, cuando lancemos algo, se van a enterar, no se preocupen. Aparte, nosotros siempre, a los primeros que avisamos de todo, mediante correo, como tenemos el correo electrónico de todos ustedes que han participado, enviamos masivamente la información de las nuevas cosas que se lanzan, ¿sí? Así que los primeros a enterarse son ustedes, los que ya han cursado alguna vez con nosotros. Ya contesté esto, ¿qué más? A ver. Bueno, listo, creo que hasta ahí estamos. Chao chicos, que tengan un excelente año, ¿sí? Espero no ser la última vez que los veo, espero volverlos a ver. Ya saben, cualquier duda, pregunta, consulta, me pueden escribir tranquilamente al aula, ¿sí? Me llega el mensaje por correo y yo siempre estoy contestando, ¿sí? Así que no hay ningún problema con eso, ¿sí? Y espero todos los proyectos finales de ustedes. Un gran abrazo, hasta siempre, chao, chao.